las cosas que presentan aquellos que manejan los medios normalmente son influenciados por lo que ellos dicen o por lo que usted ve. ¿Qué les quiero decir? Que hoy en día, más que nunca, necesitamos conocer quién es Dios. Necesitamos saber que Él es real, que Él es verdadero. Esta palabra tiene mucho que ver con mi propia vida porque por muchos años negué la existencia de Dios. Muchos años, 14 años. Después que me gradué de la universidad en mi carrera de ingeniería química, todavía duré 10 años más sin creer que existía Dios. Todo era evolución y todo era algo porque sí, por casualidad. Pero la Biblia declara que el que no cree que Dios existe y es real es un necio. Por más que haya estudiado y se haya preparado, Dios le llama necio. Y yo entendí después que yo era un gran necio. Pero así hay mucha gente hoy en día. Muchas personas están batallando con la idea de Dios, de alguien soberano, un ser sobrenatural que ha creado todo. Y todavía más, y si ha creado todo, supongamos que sí, ¿puede hablarle a la gente? Y si puede hablarle a la gente, ¿pueden las personas entenderlo a Él? ¿Dónde vive para irlo a ver? Hay muchas cosas. ¿Y esto de todo es de Dios? ¿Será verdad? ¿No será que a alguien más le toque algo también? Y no solamente todo es de Dios, sino ¿qué va a hacer Dios según la palabra? Comencemos a leer en el libro de Salmos, el Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, verso 1. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es una afirmación. Dice la palabra de Dios que de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella. Ageo 2 dice que el oro y la plata y todas las cosas son de Dios. La tierra y todo lo que hay en ella, dice, el mundo y los que en él habitan. Eso te incluye a ti y a mí. Nosotros hemos sido hechos, no nos hicimos nosotros mismos. Está bien esto de que hablan de que vino evolucionando cosas. Yo pregunto, ¿cómo evolucionó la piedra? ¿Cómo se hicieron las rocas? ¿Cómo es que hubo un tiempo, según esos necios? Yo les llamo evolucionecios. ¿Cómo esos necios declaran que la tierra tuvo un tiempo donde no existía el oxígeno? Y de repente entonces ya se llenó y no existía la capa de ozono. Entonces, ¿por qué está allí? ¿Quién diseñó? ¿Quién la torció? Todo lo que hay. Pero hay mentes que no pueden concebir la idea de Dios porque han sido indoctrinados en las escuelas. Yo tengo un libro por ahí que Dios me dio a escribir hace unos años que se llama El cuento de la evolución. Seguro lo más probable que usted lo haya leído. Pero todavía vemos en las escuelas nuestros niños están siendo sumamente indoctrinados y si no creemos que Dios existe y que es real, entonces viene toda clase de perversión en la sociedad, lo que estamos viendo hoy en día. Pero reconozcamos esto, Dios dice en su palabra que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vaya al libro de Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13. Dice la Biblia, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo le voy a temer si no creo que existe? ¿Cómo voy a guardar ningún mandamiento si no creo que Él tiene autoridad sobre mi vida? Dice el verso 14, porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia me dice a mí, no solamente que Dios hizo todo, sino que Dios va a pedir cuentas. Aún las cosas que nadie sabe que están encubiertas, aquel día se sabrá y te pedirán cuentas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, este es el todo del hombre, dice la palabra. Si eso es el todo, ¿por qué no nos enseñan más de esa palabra? ¿Por qué pasamos nuestras vidas creyendo cosas y haciendo cosas y al final creemos que todo está bien? Porque por ahí oí decir que Dios es amor, y si es amor no me va a condenar, no me va a castigar, no me va a hacer nada malo porque me ama. Y estamos confundidos y han torcido la palabra de una manera terrible, de manera que las personas están viviendo vidas desastrosas delante de Dios y sin embargo sus conciencias están normalmente tranquilas. Matan y duermen tranquilos, roban y duermen tranquilos, hacen toda clase de desórdenes y siguen tranquilos. Recuerdo al principio cuando el aborto era un crimen. Era un crimen y alguien pues mataba sabiendo que está matando esa vida y lo juzgaban. Pero ha ido cambiando la mentalidad de las personas, no la Biblia, no la palabra de Dios, que no cambia nunca, es la palabra verdadera. Pero la mente humana sí cambia otra vez por los medios que les influyen a las personas. Muchas cosas les dicen que les van engañando, torciendo su manera de pensar. Si nosotros creyéramos esto, que Dios juzgará, traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, vendrá a juicio, nosotros viviéramos con temor de Dios todos los días de nuestras vidas, con temor de Dios, buscando la manera de honrarlo, de agradarlo, de obedecerle, de servirle, de conocerle mejor, porque sabemos que todo será traído a juicio. Piense si en las escuelas, los jóvenes, los niños, aún en las universidades, creen esto. Ni siquiera les interesa saber que esa es la verdad. Y viven vidas como sabemos que están viviendo. Vaya al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 43. ¿Qué dice Dios? Versículo 10. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero la Biblia declara que solo hay un Dios. No se formó uno antes que Él, ni otro después de Él. Ahora, ¿quién es Dios? Versículo 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora tiene nombre. Es Jehová. Dice el versículo 12: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí nos está diciendo Él que Él es eterno. Anteriormente, más atrás en Isaías 40 dice: el Dios eterno es Jehová. Eterno quiere decir que antes de que existiera el tiempo, ya Él existía. Algunos preguntan: ¿y quién hizo a Dios? Nadie lo hizo, porque Dios es eterno. Él hizo todas las cosas. Y Él lo declara aquí: antes que hubiera día, yo era.
Y lo que yo hago, dice Dios, ¿quién lo estorbará? Dice en el capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Él dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Verso 8, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. Nos preguntamos por qué Dios tiene que hablar de esta manera. Está hablando el profeta Isaías, hablando a un pueblo rebelde, un pueblo que algún tiempo atrás le obedecía, le servía, creía en él, pero se ha desviado. Y Dios está amenazando a este pueblo con enviar destrucción a él si no se arrepiente. Ellos no escuchan, y si escuchan por aquí se les sale por el otro oído, no lo guardan en el corazón. Pero Dios dice, anúncianles lo que viene. No callen, no tengan temor, porque no hay otro fuerte, solo yo, dice Dios. Hermanos queridos, estamos hablando en términos absolutos de Dios. Dios no tiene comparación. No hay nadie, nunca jamás, que se le pueda igualar. Y Él lo declara. Él dice, yo soy el único Dios. Soy yo. Más adelante, 45, verso 12, en Isaías. Dice Dios, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Quién más puede decir esto? Dios. Él dice, yo hice la tierra, los cielos, su ejército, yo lo hice. Ahí es que está el conflicto. De las escuelas se ha sacado la Biblia, porque si está la Biblia allí, los estudiantes van a leer esto. Y van a entrar en conflicto con Darwin y con sus falsas teorías por allí. Entonces la han sacado de las escuelas, pero nuestros hijos no han salido de las escuelas. Están aprendiendo, o más bien, están siendo indoctrinados para que se rebelen cuando sean adolescentes. Y algunos se rebelan un poquito antes, en la preadolescencia, y dicen, no voy a la iglesia, no me molesten, no quiero saber nada, eso es falso, tú estás engañada, tú eres una fanática, tú eres un fanático, y se burlan. Pero lo que están haciendo es respondiendo la indoctrinación que han ido recibiendo por años en las escuelas. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros hijos? No los instruimos en la palabra. Instruye al niño en su camino. Cuando es pequeño, instrúyelo para que cuando sea grande no se aparte de él. Pero si tú no tomas tu responsabilidad de instrucción a tus hijos, ¿quién quieres que lo haga? ¿Quién espera que lo haga? Son tus hijos e hijas. Aquí dice Dios, yo hice al hombre, yo creé al hombre. Habíamos leído en Eclesiastés que Dios dice que va a llamar a juicio a toda persona y todo lo bueno y todo lo malo que haya hecho, lo que se sabe y lo que esté oculto, será llevado a juicio. ¿Por qué? Porque Él fue que hizo al hombre. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hizo al hombre con la capacidad de razonar, de discernir, de pensar, de entender. Hizo al hombre con la capacidad de hacer juicio, justicia. He tenido experiencias de ver niños pequeñitos que saben distinguir la justicia. Y dicen, it's not fair, pero son chiquiticos. Y saben cuando algo no ha sido justo y los reclaman. Eso está dentro de nosotros desde muy pequeños. La justicia, aunque no nos gusta ejercerla, la peleamos cuando sabemos que no nos han hecho justicia.
Normalmente somos así. Pero Dios dice aquí, yo creé al hombre, y en Génesis dice a mi imagen y semejanza. Nosotros tenemos que responderle a Dios por esa parte que nos ha dado de su espíritu. Ha dado al hombre espíritu para que entienda, para que pueda juzgar las cosas. Vaya por favor al libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 1. Ahora Dios tiene aquí, digamos, una polémica con su pueblo, tratando de que comprendan. Y nos dice, Jeremías 10:1, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No vaya usted a consultar el horóscopo, no vaya a que le lean la mano, el humo del cigarrillo, la taza del café y cuantas cosas le quieran engañar con ellas. No lo haga. No tenga temor a todos estos que están pronosticando cosas raras, ellos ni saben lo que están hablando. No tengas temor, solo teme a Dios, pero respeta a Dios. Dice el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Cuántas veces vemos personas creyendo que algún muñeco que alguien hizo, porque sea muy bonito y lo hayan decorado muy bien, ya tiene poder? Y le oran y le encienden velas y cosas le hacen con la esperanza de que algo grande va a pasar porque ese muñeco tiene poder. Dios dice, no puede hacer bien, no tiene poder y no te puede hacer daño tampoco. Si tú lo rompes, si tú lo quemas, si tú lo tiras al mar, al río, no puede hacer nada, porque es solamente un ídolo creado por personas. Y nosotros estamos viviendo en tiempos donde estamos llenos de ídolos. Ídolos. Usted dirá, gracias a Dios ya yo salí de esto. No quiere decir que usted haya salido de eso necesariamente. La Biblia dice que la avaricia es idolatría y en muchos creyentes está este ídolo buscando más. Nunca se cansan de tener porque siempre hay algo nuevo que quieren lograr y tener. La avaricia es idolatría, hace que te concentres solamente en eso, tratando de que manifieste poder para que tú estés mejor. Mucho cuidado con los ídolos. Dice el verso 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todo es de Jehová, aún nuestro temor debe ser solamente de Jehová. Aleluya. Nadie es semejante a Él, nadie. Dice el verso 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Es la manera de ver quién es Dios.
Si hay algo allí, tú dices, ¿esto hizo la tierra? No, es un ídolo. Desaparezca. Busca este estándar para saber quién es Dios. Búscalo, aplícalo. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, dice, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Verso 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Solo el que puede crear las cosas, solo el que tiene control de todo lo que hay en la tierra es Dios. Todo lo demás es engaño, es idolatría, no sirve para nada. Todo es de Dios. Tu vida es de Dios, aunque no quieras, es de Dios. Él la hizo y es de Él. Las cosas que tú tienes y que yo tengo son de Dios, porque yo no fabriqué nada. De hecho, vine a la tierra desnudo y desnudo volveré a ella. Todo se queda aquí, todo es de Dios. Todas las cosas es de Dios. Es importante que comprendamos esto para poder venir a adorar a Dios sabiendo quién Él es y para cuando estemos afuera, en medio de una sociedad totalmente corrompida, donde tantas inmundicias están tratando de reinar en la humanidad, donde tantas cosas terribles están aconteciendo, nosotros podamos vivir con el temor de Dios, sabiendo que le pertenecemos a Él, sabiendo que tendremos que darle cuentas a Él y que aquellos también tendrán que dar cuentas. El hecho de que una persona no quiera creer que va a ser juzgado si hace algo, no quita que el juez se siente en la silla para juzgarle el día que le lleven allí. Alguien, digamos, está cometiendo atrocidades porque no cree en nada, se cree que es jefe, todo lo que haga está bien. Y un día lo agarran, lo llevan preso, podrá enojarse que por qué le encierran, que por qué si él es él, déjenle libre. Ok, le lleva ante el juez. ¿Cuál juez? No respeto juez. Bueno, pero yo sí te voy a condenar a ti. Sí. Muchas veces estamos tan engañados de que nuestras acciones no tendrán consecuencias, que vivimos como que nada va a pasar. Pero Dios quiere que despertemos, que sepamos que hay un día establecido donde todos nosotros tendremos que comparecer ante aquel que nos ha dado la vida, ante aquel que nos creó. Acompáñenme al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, porque aquí hemos visto hasta ahora que dice la Biblia que el nombre de Jehová es el Dios verdadero. Colosenses 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién estará hablando aquí? Está hablando de Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Si alguien dice, ¿tú has visto a Dios? Solo por medio de Cristo puedes ver a Dios. Pero ¿qué pasará ahora con aquellos líderes de otras religiones? ¿Qué pasará con Buda, con Confucio? ¿Qué pasará con Hare Krishna? ¿Qué pasará con Mahoma? ¿Qué pasará con tanta gente que se cree que son mensajeros de Dios? Y que tienen millones de gente que creen en ellos y en lo que han dicho. Cuando la Biblia declara que solo Jesucristo es la imagen del Dios invisible, solo Jesucristo. Y dice más, Él es el primogénito de toda creación. Verso 16, y aquí está el por qué. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire la declaración que dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Aleluya. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Santo. Entonces, toda adoración es para Él. Todo lo que hay en el mundo es para Cristo. Todo lo que hay en el universo es para Cristo. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Todo es para Él y todo es de Él. Dice la palabra. Y el verso 17 dice: y Él es Cristo antes de todas las cosas. Él es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es lo que aglutina todas las cosas. Hay una pregunta que le hacemos a los científicos con respecto al átomo. Aquellos que sepan, perdónenme, voy a mencionar este poquito. Hay una ley que dice que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Bien, el núcleo de un átomo está compuesto por cargas positivas. ¿Y por qué no se repelen? Porque están unidas. Porque si se repelieran no existiera la materia. ¿Pero por qué están unidas? Dicen los gluones, no los mentirosos. Solo Cristo es que permite que toda la creación se mantenga. Dice, en Él subsisten. Solamente por la voluntad de Dios existen las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vaya por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos explica mejor la palabra. Si esto se enseñara en las escuelas y universidades, se acabarían los ateos, se acabarían los necios, se acabaría el desorden, se acabaría la sociedad que está siempre de mal en peor. Así como la misma materia declara el poder de Dios, lo entendiéramos mejor, el porqué de las cosas, viviéramos mejor. Dice Juan 1, capítulo 1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo, la palabra, era con Dios. Y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios, es eterno. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo, por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a saltar al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia nos dice que Jesús, el Verbo eterno, que siempre ha estado con el Padre, por medio de quien se hizo todo lo que hay, venía a la tierra y llegó a la tierra. Y dice que todos los que les recibieron, todos los que creen en su nombre, dejan de ser solo puras criaturas y se convierten ahora en ciudadanos del cielo. Se vuelven hijos de Dios, por la voluntad de Dios el Padre.
Jesucristo, aquel ser eterno, todopoderoso, mediante el cual se hizo todas las cosas y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es el que tiene todo aglutinado para que el universo no se vaya aparte, sino que se mantenga en el orden que está. Jesucristo, dice la Biblia, vino a la tierra, porque ahora empieza Juan a hablar de la palabra de Dios que se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y esta palabra, Jesucristo, estaba caminando en la tierra, estaba haciendo maravillas, la naturaleza le obedecía, lo que Él hablaba se cumplía al instante, porque era Dios caminando en la tierra. Habla de Jesucristo y nos dice, los que crean en Él, Dios les hace sus hijos, legítimos, no bastardos. Les da la ciudadanía sin que aprendan inglés. Los enseña a vivir correctamente. Los hace sus hijos e hijas. Eso es maravilloso, porque recordamos que todos tendremos que ir al juicio. Dice Eclesiastés, todas las obras serán juzgadas, pero aquellos que han tenido la gracia de Dios por medio de Cristo tienen una gran ventaja. Porque ahora, por ser hijos, Dios les borra todos los pecados, todas las cosas que eran negativas, que les eran contrarias, todas son clavadas en la cruz que Cristo padeció. Y Dios les da a ellos, a los que creen en Cristo, les da ahora la justificación. Les da vida nueva, vida eterna, vida abundante. Porque ahora son sus hijos. Vaya por favor al libro de Hechos. Capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 11. Cuando los apóstoles son llevados a un juicio del Sanedrín, porque Pedro ha declarado una palabra sobre alguien que era cojo de nacimiento, y este hombre fue sanado porque se le dijo en el nombre de Jesucristo, levántate. Y él se levantó. Les preguntaron que a nombre de quién había hecho eso. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este hombre se levantó y dice Pedro, versículo 11 de Hechos 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En ningún otro hay salvación. Ahora sí, si usted cree que porque tengan millones de seguidores están en la verdad, lo siento mucho. Si a quien están oyendo esa otra voz que no es la de Cristo, están perdidos. Porque solo el nombre de Jesús, dice la Biblia, ha sido dado a los hombres para que puedan ser salvos de la condenación. Salvos de una eternidad sin Cristo. Un infierno que arde con fuego. Un lago de fuego que tiene azufre. La Biblia habla de la desesperación de las almas perdidas. Usted lee Apocalipsis, lee lo que Jesús dice en Mateo, es terrible. Pero aquellos que creen en este nombre, que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo, dice Filipenses, se doblará toda rodilla. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que postrarse delante de Cristo Jesús, porque Él es el juez de toda la creación. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que Jesucristo ha sido hecho por el Padre juez de vivos y de muertos. O lo recibimos a Él y recibimos su gracia, o tendremos que enfrentarlo a Él aquel día como juez. Y la misericordia está ahora en este tiempo, luego se acaba. Jesucristo. Cuando vemos tantos millones,
No solamente que están en religiones falsas, porque toda religión que no predique a Jesucristo es falsa. Podrá ser gente, buena gente, que vivan bien, que estén tranquilas, que sean religiosos, que lleven normas. Tú los ves muy religiosos, pero están perdidos. Igual están perdidos. Solo un nombre ha sido dado a los hombres, el nombre de Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo. Y a Él sea debida toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es el Señor, Él es el Kyrios, el Señor del universo. Él es. Y nos preguntamos, Dios, Tú eres tan poderoso, tan grande, ¿por qué permites que abusen de tu nombre y de tus hijos así? ¿Por qué tú no actúas cuando las personas están haciendo tantos desastres? ¿Por qué permites que persigan tu iglesia? ¿Por qué permites que los impíos se enseñoreen de tu pueblo? ¿Por qué, Señor? Nos preguntamos. Y Jesús solo nos puede decir, porque tengo misericordia de ellos también, porque tengo esperanza que algún día ellos cedan su corazón y reciban mi gracia, porque la eternidad es muy terrible. Jesucristo vino a la tierra para que las almas no se perdieran, pero muchas se pierden porque los rechazan a Él. Pero qué lindo aquellos que por la gracia de Dios pudimos ver la realidad, pudimos entender. Les dije que al comenzar la prédica que este mensaje a mí me toca demasiado porque yo era de esos duros, cabezones, terribles, tercos y cuantas cosas, con la excusa de que yo les hablaba de ciencia. ¿Cuánta gente está así hoy en día? A su hijo o hija que está en secundaria o en intermedia, o en la universidad, yo le voy a pedir que le haga una pregunta y que busque en algún profesor una respuesta. ¿Se atreven a hacérsela? Dígale, hijito, pregúntale a tu profesor de ciencia cómo evolucionaron las piedras. Esa es la pregunta. Hágasela. Porque los necios deben ser confrontados con aquello que es absurdo. Si tú no le muestras lo absurdo, nunca van a ceder. Nunca. Cuando alguien te diga, no, yo vivo como quiera, porque sabe, al final, quién sabe si vamos a reencarnar, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Han vendido demasiados cuentos y lo han creído. Pregúntele a su profesor de ciencia, o al rector de la universidad, o al director de la escuela, a quien sea. Tengo una pregunta y tengo que llevar respuesta a mi madre o a mi padre, o a mi hermano. ¿Sabes? Ellos se van a dar duro, porque no tienen. No hay respuesta. Pero sin embargo siguen viviendo de manera terrible, como que no van a dar cuentas de sus hechos algún día. Hermanos queridos, ayudemos para que nuestros hijos escapen de esta plaga que hay en la humanidad, que está acabando con las personas. Vaya al libro, voy a terminar en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 4, dice la Biblia, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Te das cuenta? Todas las almas son de Dios. La tierra y su plenitud son de Dios. Las bestias, lo que hay en el mar, lo que hay en el universo, todo es de Dios, incluyendo tu alma y la mía. Y Dios, dueño de las almas, dice, el alma que pecare morirá.
Jesús dijo, si no creyesen que yo soy, en sus pecados moriréis. Pero aquellos que creen que Jesús es Dios, que caminó en la tierra, que se hizo hombre, que padeció por la humanidad, para darle a la humanidad la alternativa. No solamente la condenación, sino la alternativa de obviar, de evitar la condenación. ¿Cuál es esa alternativa? Reconoce lo que has hecho, no ha sido agradable delante de Dios Altísimo, Santo, que te creó. Él te va a pedir cuentas por eso, pero ahora yo te doy la oportunidad de que cargues a mí todo lo que debes y creas en mí y dejes de vivir como has estado viviendo. Más adelante, ahí mismo en Ezequiel 18, verso 30, dice Dios, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será por causa, dice, y no será la iniquidad causa de ruina. Escuche bien, hermano, el verdadero evangelio, el que predica correctamente la palabra, no te dice, recibe a Cristo y ya estás salvo para siempre. Eso es falso. Dice, conviértete. ¿Qué significa convertirme? Reconocer lo que hice malo y no seguirlo haciendo. Pedir perdón, pedir misericordia, pedir que la compasión de Dios se apiade de mí, que Dios me limpie toda esa inmundicia, todos esos pecados, todo eso que está en el libro escrito y que será sacado el día del juicio y que va a estar en mi contra. Que Dios quite todo eso, lo borre con la sangre de Cristo y ahora ese libro no tiene nada sucio, está limpio, porque mi nombre ahora ha sido pasado a otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Aquellas personas que reconocen que ha estado haciendo lo malo, aunque te haya estado yendo muy bien supuestamente, tendrás que dar cuentas algún día. Y Dios dice, convertíos, pero no solamente convertíos, dice, y apartaos de todas vuestras transgresiones. Y ahí es que nos duele, porque nos queremos decir que somos convertidos, pero no nos apartamos. Entonces, ¿vamos a engañar a Dios? ¿Dejará de ser juez porque ya Cristo vino a mí? Dios no se deja engañar por nadie. Dios espera que de corazón nos arrepintamos, que entendamos que hicimos algo incorrecto y que tomemos la decisión de no lo vuelvo a hacer más. Prefiero morir a volverlo a hacer. Esa es la actitud correcta. Como dice aquí, para que la iniquidad no sea causa de tu ruina. Verso 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Usted dirá, ¿cómo lo hago? Fácil. Recibes a Cristo, recibes su gracia y Dios mismo envía su espíritu a ti, te transforma desde adentro, te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y comienzas a vivir una nueva vida. Por medio de Cristo esto se realiza. Termino en el verso 32. Dios dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hay un clamor de Dios a que dejemos nuestra manera de pecar, nuestra manera de vivir que ofende al Señor, que abandonemos esas cosas que nos hacen daño espiritualmente. Pensemos, hermanos queridos, cómo estamos viviendo.
Pensemos qué aceptamos por válido. Y sabes, esta palabra es eterna. Esta palabra será sacada el día del juicio. Esta palabra que está escrita, que Dios dejó y muchas generaciones la han tenido como muestra del favor, la gracia, la misericordia de Dios, que nos explica lo que es dañino y nos explica cómo lo podemos abandonar. Esta palabra será sacada el día del juicio y por ella seremos evaluados, juzgados, analizados. Aquellos que no recibieron a Cristo, aquellos que no reciben la gracia de Dios, aquellos que están viviendo vidas totalmente apartados de lo que es la voluntad de Dios, supuestamente disfrutando su vida, les espera un futuro muy terrible, como dice la palabra. Pero aquellos que conocen la verdad, que la atesoran, que la reciben, que deciden cambiar su manera de vivir, no van a morir, dice la palabra, sino que van a vivir. Dios los va a curar, Dios los va a arreglar, a reformar. Dios hará cosas nuevas, pero Dios dice, yo no quiero que tú mueras, pero si no te arrepientes, y si te arrepientes para volver a caer, y te arrepientes y vuelves y caes, y te arrepientes y vuelves y caes, te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Tienes que abandonar la práctica y Dios entonces te va a recibir para que vivas, para que la muerte no actúe en ti. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Hoy tenemos un llamado doble al altar. El primero es, si hay aquí alguna persona que ha creído incorrectamente que con cualquier verdad se llega al cielo, que cualquier persona que tenga cualquier religión está bien delante de Dios, que no importa lo que tú hagas, Dios sabe que tú estás bien, que no es con malicia y estás haciendo lo incorrecto. Si hay aquí personas que todavía no han recibido el favor de Dios, que es a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te voy a pedir que pases al frente, porque queremos orar por ti. Y le voy a pedir a los hermanos diáconos y ancianos y pastores que esté preparado, preparada para que ore, si Dios le muestra que ore por alguien. Y también si hay aquí personas que han hecho cosas y su conciencia que está cauterizada, como dice la Biblia, no te hace mucho problema y Dios te advierte, hay un juicio que te está esperando. Conviértete y abandona esa práctica para que recibas la misericordia de Dios. Si tienes que hacerlo, pasa al frente también. No te quedes allí. La administración es adelante, no es donde tú estás. No es para avergonzarte a ti, es para avergonzar al diablo que te ha estado usando a ti, para tratar de hacerte caer, para luego buscar la condenación tuya el día del juicio, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Si tú quieres hallar la gracia de Dios en este día, pídele a Dios que mire tu corazón y que lo redarguya. Así como fue fácil pecar, dile a Dios que sea fácil venir al frente y entregar ese pecado para que su gracia esté contigo y no mueras y no te pierdas. Y hermano, hermana, te estoy hablando lo que dice la palabra, no estoy inventando, no estoy haciendo cuentos. Estoy hablando muy claro, porque no sabemos cuándo es el último día tuyo o mío en esta tierra. Y tenemos que estar preparados para un encuentro con el Dios vivo. El fin del discurso es este, decía Eclesiastés 12, 13 y 14.
Teme a Dios y guarda todos sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, aun aquellas que están escondidas. Y Dios conoce tu situación, Dios conoce tu corazón, Dios conoce la manera en que estás. Vamos a adorar al Señor y el altar está abierto.